Queremos entonces contarles que somos una agrupación que está conformada por pacientes. Nosotros no tenemos detrás un profesional que se dedique, que esté, digamos, como digo, detrás nuestro de manera sostenida. Sí logramos ahora, para este conversatorio, traer a Lorena Jiménez, que está acá. Por favor se haga presente. Ella Hola Lorena. Hola Lorena, gracias por estar acá. Ay, sí. Hola. Les voy a contar un poquito a Lorena. En particular yo la conozco, bueno, para los que van llegando, José Miguel hizo recién la presentación de los que somos directivas. Esta corporación fue creada el año 2016. Sí. Y bueno, ha sido con harto esfuerzo, con harto cariño, porque no, como dijo José Miguel, nosotros no tenemos ningún médico de atrás que nos acompañe, siempre estamos en la búsqueda, y a través de eso, bueno, hemos llegado también a que nos apoye FEMPOF, que es la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, que siempre estamos con ellos, y la idea de este conversatorio en el fondo es, valga la redundancia, conversar, comentar, e ir aprendiendo, porque aquí también hay gente súper nueva. Más o menos, ¿cuánta gente nueva que está recién diagnosticada? O yo sé que Cristina es una de ellas. Mi hijo Nicolás. ¿Aló? ¿Me ¿Ya? escuchas? Nicolás, Sí, el 4 de septiembre lo diagnosticaron. recién. Yo también estoy Ya. igual recién diagnosticada hace 2 meses. ¿Quién es yo? María José. De María Punta José. Arenas. Ya. Punta Arenas, imagínense. ¿Y cómo va eso? Tuve un proceso largo porque yo empecé con el tema del diagnóstico, bueno, como empezamos todos, recorrí como 10 médicos generales y me daban todos el mismo diagnóstico, que estaba estresada y que tenía cefalea tensional. Claro. Pero como acá caímos en cuarentena, bueno, en el mes de marzo, eso incrementó mis síntomas en el tema de que me vino un cuadro de ansiedad, que vino acompañado con mucho dolor de cabeza, pero era un dolor de cabeza distinto al que yo había tenido en años anteriores, porque a mí siempre me venía una cefalea, entre comillas, que los médicos decían tensional a fin de año. Entonces decidí seguir buscando, porque el dolor de cabeza me despertaba, era dolor de cabeza y dolor de espalda. Y así llegué donde un neurocirujano que me mandó a hacer una resonancia y efectivamente me encontraron la malformación de Chiari 1, sí. Y ahora busqué otro especialista que es el que supuestamente acá en Punta Arenas opera con Chiari. Y él me quiere operar, pero estamos ahora esperando que baje porque acá los contagios están muy altos. Perdona, ¿y quién es el doctor? Porque es súper bueno, porque no teníamos idea que había un... Sí, Francisco Muñoz. Ya, él ha operado bueno, a porque personas acá es súper importante saber. Sí. Vamos a tener que incluir dentro del catastro una lista con los médicos. Lo tenemos, existe. Es que por eso, es como para ir incluyendo más. Incluyendo, exacto. Porque tenemos que, a ver, la gran mayoría somos de Santiago. Entonces, claro, conocemos a los médicos de Santiago. Es súper bueno que haya gente de regiones, que yo sé que hay varios también aquí, para que nos vayan dando médicos tratantes. Eso es súper importante. Bueno, la verdad es que queremos partir este conversatorio dándole la palabra a Lorena Jiménez. Hola Lorena. Estoy esperando que le ponga el audio. Hola. Ahí estoy. Miren, Lorena es kinesióloga de la Universidad de Chile, es especialista en neurorehabilitación, es magíster en educación de ciencias de la salud y tiene más de 20 años de experiencia en casos como los nuestros. Yo además, Lorena, quiero que sepan que la conozco porque yo me tuve que rehabilitar en una clínica de neurorehabilitación y Lorena también estaba ahí, así que
Lorena, te damos la palabra para que tú nos comentes desde tu lado qué te parece. O cuéntanos tú. Bienvenida. Gracias. Hola, muchas gracias por esta instancia. ¿Y me escuchan bien? ¿Sí? Sí. 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 Yo estoy en Culitrán, en Melipilla. No estoy en Santiago. Así que espero que no hayan problemas de conexión. Bueno, sí, me dedico hace más de 20 años a neurorehabilitación y los déficits que sufren las personas con Arnold-Chiari o alguna de los síndromes de Chiari convergen mucho con el área que yo veo, que son los accidentes cerebrovasculares, lesiones encefálicas adquiridas de todo tipo por accidentes también o enfermedades, y otros pacientes de daño neurológico. Trabajé muchos años en Clínica Los Coihues, que es bastante conocida para rehabilitación de pacientes jóvenes y adultos, y ahora estoy en CRENI, un centro de rehabilitación neurológica e integral que queda en Las Condes. Pensando en qué podía ser útil, yo sé que las personas que sufren enfermedades poco frecuentes se van haciendo expertas en su enfermedad. Y muchas veces saben más que los médicos, que sus tratantes, porque en tanto los tratantes tienen que estudiar de múltiples patologías, 40, 50, 100, 400, etcétera, depende del área que uno se dedique, o 4, 5, el que tiene esta patología se hace experto en esa una, así que sabe mucho. Así que yo parto de la base que ustedes saben mucho, y quizás saben más que yo. Y les quiero decir eso porque me parece que sería bueno que todos compartiéramos esa visión, que la persona que sufre una enfermedad, especialmente poco frecuente, tiene mucho que decir sobre su experiencia y sobre lo que padece porque se ha dedicado a aprender de ella. Y el peregrinaje siempre suele ser largo. Bueno, entonces yo no les voy a hablar de la fisiopatología, los cuadros clínicos, la semiología, los signos y síntomas, porque la mayoría de ustedes los sabe y los vive. Y voy a ir a tratar de aportarles desde la perspectiva de la discapacidad y la rehabilitación. ¿Cómo se concibe lo que yo estoy viviendo desde el punto de vista de la sociedad y a lo largo de la historia, cómo se ha ido conceptualizando y encasillando el tema de la discapacidad, que puede producir patologías como esta, ¿ya? Entonces voy a tratar de compartir, si me pueden permitir compartir pantalla. José Miguel creo que está como administrador. Rumi, te veo Por hablar. mientras decir que este es nuestro primer pero no te escucho. conversatorio, así que estamos aprendiendo igual que ustedes. No, tengo acá una pulguita en el oído que me está hablando, por eso estoy conversando. Ya. Por eso estoy silenciada. Somos dos. Si me hacen anfitrión, también puedo compartir. Y si no... Yo creo que eso es lo más rápido. Sí. ¡Ay! Muy bien. Entonces, a ver... Estoy en la última diapo acá. Aquí. José Miguel, una consulta. ¿Por dónde se está transmitiendo este Zoom, este conversatorio? Va a ir después a través del Facebook de Chiari y del canal de YouTube. Ya, perfecto. No estamos ahora saliendo. Estamos, claro, estamos grabando para ambas plataformas. Ok. Ya. Bueno, entonces voy a hacer una introducción a un marco conceptual en discapacidad. ¿Qué significa y a quiénes se refiere? Porque ¿somos o no somos discapacitados? ¿En qué estamos? ¿Cuál es nuestra condición? Y aquí cada uno va a ir viendo su propia realidad y viendo que en realidad las cosas no son tan determinísticas como uno pueda pensar. ¿Ya? Hay distintas perspectivas o modelos de cómo se ha conceptualizado la discapacidad a lo largo de los años. Y ustedes
quizás, bueno, ahí está el modelo de caridad, el modelo médico basado en el enfoque biomédico, el modelo social, el modelo de derechos humanos y la clasificación internacional de la discapacidad, que lo vamos a ver al final. Bueno, el modelo basado en la caridad quizás es uno de los que nosotros más hemos, desde como históricamente visto, socialmente en nuestro país a través de la Teletón, por ejemplo, y de otras instancias. Ya tempranamente las personas entendían que las personas con algún problema físico necesitaban la ayuda de otros a través de los donativos, ¿ya? Y está basado en el amor desinteresado, tiene un trasfondo muy bonito, que es el de la colaboración y el de la ayuda al prójimo, y se expresaba en donativos de bienes, de servicios, ¿cierto? En organizaciones de beneficencia que se creaban para ayudar a las personas que padecían algún déficit o alguna condición de salud que los complicaba. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que estas ayudas no significaban, y en muchos casos para nada significaban, el progreso y el avance de las personas en términos de encontrar mayor autonomía, lograr mayor autonomía. No se consideraban los derechos de las personas, sino que más bien se les consideraba muchas veces como un objeto de caridad y no un sujeto de derechos, que es algo que se dice muchas veces, ¿cierto? Y no se centraba la ayuda en otros elementos sumamente importantes, que eran el acceso a la educación, a la salud y al desarrollo de un trabajo, por ejemplo. Entonces, esto determinaba también que la persona con discapacidad fuera vista como una persona a la que había que ayudarle porque no era capaz, ¿ya? Simplemente así funcionaba. Ese enfoque fue cambiando. A ver, estoy tratando de pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Con el modelo biomédico, o el modelo médico, ¿ya? En este modelo se basa más bien en lo que le pasa a la persona en sus órganos y sistemas corporales. Entonces lo importante aquí es descubrir el diagnóstico y saber qué es lo malo que tiene esta persona para poder tratarlo y mejorarlo en lo posible. ¿Ya? O sea, tiene un problema visual, tiene un problema auditivo, tiene un problema en la marcha, no siente las manos, le duele la cabeza. ¿Ah? ¿Cómo soluciona el dolor de cabeza? Y este enfoque que es el que un porcentaje muy importante de nuestros médicos tiene, porque es el que se enseñó por muchas décadas en las escuelas de medicina, está centrado en solucionar los problemas de salud específicos de órganos y sistemas. Entonces no es raro que nuestro médico vea que a la persona le duele la cabeza y quiera solucionar el dolor de cabeza, ¿ya? Y lo manda al neurólogo. Pero esta persona también además siente fatiga, y una fatiga rara, qué sé yo, y entonces lo manda a otro médico. Y si tiene problemas gastrointestinales, le cuesta o problemas para tragar, no, entonces tiene que ir al otorrino laringólogo. Y así vamos dicotomizando a la persona y haciéndolo transitar por distintos especialistas. Y ninguno de estos se hace cargo del todo. ¿Por qué? Porque lo importante es solucionar lo que está pasando en este órgano o en este sistema corporal. Yo creo que ustedes se sienten interpretados cuando ven esto y ven su peregrinaje y que peregrinaron por muchos especialistas buscando una visión de conjunto de lo que les estaba pasando, y hasta que alguien decidió tomarla y les dijo, en realidad todo esto forma un síndrome. El síndrome Chiari tipo tanto, y fue como un respiro o quizás mucho estrés, bueno, distintas sensaciones, pero es una respuesta. Bueno,
esa visión lamentablemente sigue estando presente en muchos profesionales de la salud y por lo tanto es comprensible que no puedan ver el conjunto de lo que les está pasando porque es un enfoque que a uno profesionalmente se les forma. E incluso el profesional puede sentirse muy comprometido a solucionar ese problema específico de salud, pero está mal enfocado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, además, ¿por qué no es tan suficiente este enfoque? No solo por eso, sino que personas con el mismo impedimento pueden experimentar de maneras muy diferentes cómo impacta este en sus vidas. Por ejemplo, alguien que tiene una lesión de tobillo y juega en un equipo de tercera división o de primera división, esto significa una discapacidad absoluta y tremenda. No va a poder volver al deporte si es una lesión grande y muy incapacitante respecto a su desempeño en el correr, en el saltar, en la velocidad, no va a poder volver al deporte. Pero si es un oficinista, la misma lesión de tobillo no va a significar ningún mayor trastorno porque puede caminar. No puede correr a gran velocidad, pero sí puede caminar a su trabajo, a su auto, qué sé yo, a la locomoción pública y después llegar a sentarse al escritorio y trabajar todo el día en sus actividades de la vida diaria. Entonces, vemos que la discapacidad también tiene un contexto, que es el contexto que tiene que ver con la ocupación de la persona, el rol que está jugando, y no solo la estructura y la función corporal. No reconoce, por lo tanto, este enfoque el rol del ambiente, de factores externos, al excluir a una persona con discapacidad y tiende a ser estigmatizante. ¿Por qué? Porque te clasifican según tu diagnóstico y no por tus capacidades y habilidades. Y un Chiari tipo 1 puede ser sumamente restringido en sus actividades y otro que tiene el mismo diagnóstico es tremendamente hábil. ¿Ah? Y están bajo la misma patología, y eso es difícil de comprender bajo este enfoque, pero hay que considerarlo. ¿Mm? Después tenemos el modelo social, que surgió como reacción al modelo anterior. Y dice, bueno, sí, es cierto, nosotros tenemos muchos impedimentos físicos, quizá hay problemas visuales, problemas para tragar o para caminar, etc. Pero en realidad lo que configura mi discapacidad no es mi impedimento físico o mi condición de salud, sino que es la sociedad. La sociedad es la que falla en responder a mis necesidades y me pone barreras físicas, cognitivas, emocionales, barreras de información, barreras físicas, barreras actitudinales que hacen que yo esté discriminado, que me opriman, que me dejen en desventaja y me excluyan de la sociedad. Entonces, si bien yo tengo factores físicos, cognitivos, emocionales que me hacen ser diferente, esa diferencia no tendría por qué impedirme desempeñarme bien en mi sociedad, si no fuera por estas barreras. ¿Ya? Y ahí hay varios grupos de defensoría, ¿cierto? Hay un grupo que surgió en el año 1981, que es el que enarboló esta batalla, que se llama Personas Discapacitadas Internacional, ¿ya? Y fue muy revolucionario, porque le dio una responsabilidad a la sociedad respecto a la inclusión, de hacerse cargo de las personas que tenían diferencias físicas, ¿ya? Y ahí vino la batalla por mejorar la accesibilidad física de los edificios, las obras viales, ¿ah? Y ese movimiento como que inspiró a muchas personas con problemas físicos a sentirse orgullosos de sus problemas y salir adelante, tratar de salir adelante sin sentir vergüenza por las cosas las diferencias que presentaban. Sin embargo, no da suficiente atención este enfoque a que los impedimentos del individuo existen realmente. Y por más que tengamos una sociedad 100% inclusiva, el dolor no me lo quita nadie. Y
Y si yo tengo un problema emocional, tampoco lo vivo. Y si un día no me puedo levantar, por más que tenga todas las facilidades para llegar a mi trabajo, no puedo. Entonces, aunque el modelo social viene a abrir una vía de mayor inclusión, no responde totalmente a las necesidades de una persona que sufre una condición de salud específica. Ahora tenemos otro enfoque, que es el modelo de derechos humanos, ¿ya? Y este modelo es muy bonito, porque una de las frases más emblemáticas es nada sobre nosotros sin nosotros. Está enfocado, toma lo que viene de antes del modelo social, de la participación social, y lo establece como un derecho humano, ¿ya? Y lo refuerza la ONU en el año 2006 con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional. Y aquí se reconocen varios derechos de las personas discapacitadas. Voy a mostrar. Ahí están algunos principios respecto a esto: es la dignidad inherente, autonomía individual, la libertad de tomar decisiones, independencia de la persona, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia, la aceptación de las personas como parte con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombre y mujer, y el respeto a la evolución, ¿cierto?, de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Entonces también soluciona, toma el modelo social, ahora le da un enfoque de derecho, pero a pesar de que es muy interesante este enfoque, seguimos viendo que hay cosas que son rescatables del enfoque médico, porque como les decía, por más que yo tenga todos los accesos y mis derechos válidos, yo sigo teniendo dolor o sigo teniendo problema específico que me limita, ¿ya? Y entonces de ahí surge el modelo que es el último que vamos a ver, ¿ya? Que es el modelo CIF, ¿ya? Que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Este modelo surge en el 2001 y que se ha ido evolucionando y desarrollando y complementando a lo largo de los años, establece algunas cosas muy interesantes, que la discapacidad es una experiencia multifactorial. Por lo tanto, tenemos que tener un modelo conceptual multidimensional, ¿ya? Y pretende encontrar una mirada común que aborde y sistematice en un constructo todos los aspectos que le influyen a una persona que vive una situación, una condición de salud especial y que lo conducen o lo pueden conducir a una discapacidad, ¿ya? Entonces, a ver, yo les voy a mostrar este modelo. Aquí está. A ver. Ahí está. Bueno, aquí este es el modelo. No se asusten por lo complejo que se pueda ver. Ya tenemos que la condición de salud está arriba, ¿cierto? Y esa condición de salud puede ser un desorden físico, un problema específico o una enfermedad. Ya es un término, la condición de salud, que engloba la enfermedad o una lesión, un trauma o algún otro elemento, un desorden, como les decía, y se encuentra clasificado y codificado de acuerdo a la CIE-10, que es también una clasificación internacional de distintas condiciones de salud. Ya esa condición de salud, vamos aquí a la izquierda, afecta las funciones y estructuras corporales y puede determinar impedimentos o deficiencias, ¿ya? Las estructuras corporales las vamos a entender como partes anatómicas del cuerpo, órganos
extremidades y sus componentes, ¿ya? O las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, ¿ya? Por ejemplo, la función de comer, la función de caminar, la función de escribir, la marcha, como hablábamos, y otras más, ¿ya? Ahora, la función de mover las piernas, etcétera, ¿ya? La fuerza que yo tengo en las extremidades, ¿ya? Y eso puede limitar las actividades, ¿ya? ¿Ya? Que es la ejecución de una acción o una tarea, ¿ya? Y aquí yo me equivoqué porque dije la función de caminar, no, yo diría la función de mover las piernas, ¿ya? Que limita la actividad, por ejemplo, de caminar. La función de tragar, que limita la actividad de comer, ¿ya? Y ustedes saben que la actividad de comer es una actividad social también. Entonces, no es tan sencillo, porque tiene un rol, caminar también. Entonces voy limitando mis actividades de la vida diaria que uno habla, ¿ya? Cómo levantarme de la cama, cómo ir al baño, cómo caminar, cómo prepararme la comida, cómo comer con mi familia, y así, ¿ya? Incluso, por ejemplo, el hecho de tener un dolor, como les decía, o sea, mi cabeza no está funcionando bien del todo y me duele mucho la cabeza, y eso limitó todas mis actividades del día, y no me puedo ni levantar, ¿ya? Y eso a la vez se ve trasunta en una restricción en la participación, ¿ya? Entonces, en la participación, que es la acción de involucrarse en una situación vital, ¿ya? Que puede ser, nosotros la tratamos de sistematizar en participación familiar, participación laboral, participación social, ¿ya? Pero en general es la participación en la sociedad, ¿ya? Y se restringe. Yo un día que me dolió la cabeza, no pude hacer ni una actividad y no pude participar con mi familia y no pude participar laboralmente. Pero cuando esto es crónico, ya es una discapacidad instalada. ¿Ah? Y así, el caminar y las distintas dificultades o impedimentos que yo tenga me limitan y a la vez limitan mis actividades y restringen mi participación. Y todo esto está dado, por lo que vemos arriba, un desorden, una enfermedad, una condición de salud específica, ¿ya? A la vez, esto está influido, y esto es sumamente relevante, por factores contextuales, que es los que están abajo. Y ustedes ven la flecha, que los factores contextuales limitan también las actividades y con eso influyen en la participación, ¿ya? Y esos factores contextuales son ambientales y personales. Y eso es sumamente importante. Y ahí ustedes pueden ir viendo, bueno, lo voy a decir mejor al final. Los factores ambientales son múltiples aspectos propios de cada individuo. Perdón, los factores personales, a ver si... Ya, perdón. Los factores ambientales, ¿cierto? Tienen que ver con el ambiente físico, social y actitudinal, en el que las personas viven y conducen sus vidas, ¿ya? Entonces el ambiente físico, el ambiente social y el ambiente actitudinal. ¿Y qué quiero decir con el ambiente actitudinal? Ahí tiene que ver, ahí entra la discriminación, la actitud que tiene el resto hacia lo que a mí me está pasando, ¿ah? Que eso influye mucho. No lo mencioné antes cuando hablamos de la perspectiva social, pero en la perspectiva social se consideraban por lo menos 3 elementos de barreras. Barreras de tipo arquitectónica, ¿cierto? Físicas, por ejemplo, arquitectónicas, barreras de información, por ejemplo, que no estuvieran en el lenguaje que yo necesito, por ejemplo, las personas que necesitan lengua de señas, y barreras actitudinales, que tienen que ver con los prejuicios de las personas y los estereotipos que tienen frente a la discapacidad. Una persona en silla de ruedas, algunas personas piensan que no es hábil, que no puede moverla, que no se puede subir al auto sola, y tratan de moverle la silla, y no comprenden necesariamente que la silla ya pasa a ser parte del espacio personal de esa persona, y moverle la silla es como empujarte,
si tú no le has pedido permiso a esa persona, es invadir el espacio personal del otro y disponer tú qué lugar tiene que ocupar esta persona que está en silla de ruedas. Y eso no necesariamente corresponde, o sea, depende de la relación que tú tengas con esa persona. Pero hay que tener mucho cuidado, y eso es el ambiente social, ¿ya? Y el ambiente actitudinal que está afectando a la persona con discapacidad. Y los factores personales son múltiples aspectos propios de cada individuo que tienen que ver con cómo yo me percibo a mí misma y cómo siento que esto me afecta y cómo esto yo lo interpreto y lo vivo. Es la vivencia, tiene que ver con la vivencia, con la autoconcepción de mis propias capacidades y de mis limitaciones, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces aquí ustedes pueden ver que en este modelo está incluido, en las funciones y estructuras corporales, está incluido el modelo médico. En los factores ambientales está incluido el modelo social, ¿ya? Y en los factores contextuales en general está incluido el modelo social y el de derechos humanos. Vamos con la siguiente, a ver si puedo. Entonces, les voy a mostrar aquí la discapacidad. Según la OMS, es un término general que abarca las deficiencias, que ya lo hablamos, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. Las deficiencias son los problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son los problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un modelo complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Por lo tanto, determinar cómo yo vivo o en qué situación de capacidad o discapacidad estoy es algo bastante complejo e individual, porque está muy determinado por el ambiente en el que yo me estoy desarrollando, por las deficiencias específicas que tengo, las limitaciones en la actividad que eso me produce, y cómo la sociedad que me rodea me acoge o genera barreras. Un modelo sistémico de esto, aquí es lo mismo, tenemos la actividad y cómo un poco nosotros lo vamos evaluando. Estoy viendo, en blanco están las cosas que hablamos, factores, las estructuras y funciones corporales, la actividad, la participación, factores contextuales, ambientales y personales, ¿ya? Pero ¿cómo evaluamos? Nosotros la actividad y la participación la vamos a evaluar, o partamos con estructuras y funciones corporales, vamos a evaluar si hay cambios o alteraciones, ¿ya? A las estructuras y funciones corporales, que esto va a ser el médico, van a ser los profesionales de salud probablemente, ¿ya? Para saber qué es lo que está pasando con usted. Pero para rehabilitar y para avanzar, tengo que ver cuáles son mis capacidades, mi desempeño y mi realización, que tiene que ver con las actividades y la participación, ¿ya? Y también no puedo dejar de evaluar lo que está en el centro, si hay facilitadores o barreras, ¿ya? Que son los factores ambientales y personales, que están afectando el cómo yo me desempeño en la sociedad. Ahora, frente a esto, ¿cómo lo abordamos nosotros los profesionales de salud que nos dedicamos a rehabilitación? Esta es en lo que nosotros hemos trabajado por muchos años en Clínica Los Coihues, es el enfoque de CRENI también, que son enfoques basados en la CIR, para la rehabilitación de problemas neurológicos, ¿ya? De personas con algún tipo de daño neurológico, ¿ya? Primero la centralidad en el paciente, que después derivó a ser cliente, que después derivó a ser usuario y que ahora es persona. Entonces la centralidad en la persona, ¿ya? Y ahí definir una mutualidad en la toma de decisiones. Las decisiones se toman en conjunto. ¿Por qué? Porque es la persona, nuestro cliente, nuestro usuario, el que sabe cómo le afecta esto y cómo lo vive y qué magnitud tiene en su vida.
Entonces se debe distribuir el poder entre el equipo de tratante y el paciente o la persona, ¿ya? Para que pueda llegar a un resultado favorable y adecuado a la situación que vive esta persona. La perspectiva holista, en segundo término, que es un enfoque tradicional, que pone en entredicho el enfoque tradicional médico, que trata de tratar solo la patología. Si tiene menos fuerza en la mano, ya vamos a fortalecer, y con eso queda lista. Pero esta persona no solo tiene poca fuerza, también siente menos, también resulta que se marea y le duele la cabeza. Entonces hay que pescar todo el contexto, ¿cierto? Y entonces llevar los déficits, que son multidéficits en muchos casos, al contexto de la participación, en el contexto de la persona específicamente, ¿ya? Y entonces ahí nos tenemos que hacer cargo de una interacción compleja entre factores físicos, cognitivos, conductuales, afectivos e interpersonales, las dinámicas familiares, etc. Y finalmente la planificación de metas, que permite establecer primero hacia dónde quiero llegar, en corto plazo, mediano y largo plazo, y una colaboración realista, un compromiso en torno a esas metas entre el equipo tratante y la familia. Tienen que ser metas realistas, desafiantes y significativas, y también que aborden el problema de participación, porque finalmente todo esto trasunta en cómo yo participo en la sociedad y cómo me afectan las cosas en mi calidad de vida, ¿ah? Y eso es muy subjetivo, ¿ya? Esos tres enfoques. Y por último, quería yo transmitirles que, como ustedes ven, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando distintos enfoques, y yo creo que se ha ido rescatando algunos valores importantes. Que hay diferencias interindividuales en las personas. Cada persona experimenta la situación de una condición particular de salud de una manera distinta. Hay distintas perspectivas, y nosotros tenemos que tener respeto, porque cada persona la puede vivir de una manera distinta. Incluso el mismo síntoma para uno es tremendamente incapacitante y para otro no. Y es respetable, ¿ya? Y también tenemos que tener mucha empatía. Y esto es en todas las direcciones. No solo tienen que tener empatía con nosotros, yo también tengo una enfermedad rara, bien rara. Y tengo una disautonomía, una ileostomía, a consecuencia de mi enfermedad rara. Y claro, yo espero que tengan empatía conmigo cuando estoy cansada o necesito sentarme. Pero también yo tengo que tener empatía con el médico al que voy y que no sabe lo que yo tengo. Y yo quisiera que él supiera, y resulta que en realidad cuando él estudió no aprendió esto. Entonces el respeto va en todas las direcciones. De esa manera podemos construir una vida más feliz para nosotros. Y por eso quería compartirles este enfoque, porque si comprendemos que hay distintas formas de ver el mismo fenómeno, que es muy complejo, vamos a poder desarrollar más respeto, empatía, entender que hay diferencias interindividuales y no llenarnos de tanta frustración, a veces enojo, impotencia y sentimientos negativos que aumentan nuestros síntomas. Así que mi invitación es esa, a que miremos nuestra situación de salud, tratando de afectar, voy a retroceder, de mejorar nuestros factores personales lo más posible para que nuestras actividades se puedan desarrollar de la mejor manera y nuestra participación sea lo más plena y efectiva en nuestra sociedad. Como testimonio les quiero contar que yo tengo un 96% de incapacidad laboral, y mi perspectiva de vida, y tengo 45 años, es de 48 a 50 años. Y hace 3 años, esto fue hace 5 años que me diagnosticaron mi enfermedad, que busqué por 20 años. Hace 3 años me llamaron mis colegas y me ofrecieron trabajar, y yo les dije, pero si tengo un 96% de incapacidad laboral, es imposible.
y me dijeron, no, mira, de 10 a 12, 4 días. Y dije, no, 4 días no puedo. Bueno, 3 días. Y empecé a ir y ahora, bueno, antes de la pandemia y del tema social, estaba trabajando medio tiempo. Entonces los factores ambientales, tuve unos amigos muy buenos, y los factores personales y sentirse alegre ayudan a remontar a veces un diagnóstico que es muy lapidario. No siempre es así. Hay días en que uno no se va a poder levantar y tiene que aceptarlo también. Es la condición. Pero vivirlo de una manera esperanzadora o tranquila ayuda mucho. Así que esa es mi intervención. Les agradezco y muchas gracias. Hola. Entonces, voy a parar de compartir. Tenemos acople porque estamos con Ana en el mismo lugar. De inmediato lo resolvemos. Puede apagar el micrófono quizá y así se filtra no se filtra el audio. Uno de los micrófonos. No, es por... Es porque el micrófono mío capta nuevamente el audio que sale del computador de ella. Pero, bueno. Antes que... O sea, ahora para seguir queríamos abrir una ronda de preguntas para Lorena respecto a la tan buena presentación que hizo en relación a lo que implica vivir con discapacidad y cómo las enfrentamos. No sé quién quiera partir. Chicos, está abierto la ronda de preguntas. Si alguien quiere, saca su audio y puede preguntarle a Lorena lo que estime conveniente. Yo tengo una pregunta. A mí me gustaría saber cómo es el proceso de aceptación del tema de la discapacidad, porque entiendo que existen las limitaciones y entiendo que la enfermedad nos impone estas limitaciones, pero a mí se me ha hecho personalmente muy difícil aceptar estas limitaciones y llega al punto en el que sobreexijo a mi cuerpo o no lo hablo con otras personas y obviamente pago los resultados yo. ¿Qué recomendación puedes darme? Les quería presentar esto precisamente para que cada uno empiece a analizar qué es lo que afecta el que tú no aceptes. Son los factores, primero, puedo ver, son factores ambientales o personales los que me afectan, o sea, ¿es mi entorno el que me exige o mi entorno el que pone barreras? ¿O el entorno es muy facilitador y soy yo la que me estoy poniendo muchas barreras? Pero por otro lado también hay un duelo, y eso no hay que desconocerlo, y el duelo tiene etapas, ¿sí? Una etapa que es de negación, ¿cierto? Después, hasta que finalmente se llega a la etapa de aceptación. Ese proceso también es individual. En algunas personas es muy corto y en otras es muy largo. Algunas personas no requieren ayuda y otros requieren ayuda profesional. Algunos requieren mucho soporte familiar también. Entonces, hay que autoevaluarse y ser capaz de reconocer, estoy necesitando ayuda, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy exigiendo más si yo sé que no puedo tanto más? Y también por otro lado, en el caso del Chiari, ustedes son personas inteligentes, capaces, entonces pueden darse cuenta, ir reconociéndose. Y cuando uno sabe que, por ejemplo, si yo hoy día me sobreexijo, mañana no me voy a poder levantar, bueno, preguntarme, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que mañana no me levante? Y me organizo para no levantarme mañana. Y me sobreexijo ese día, excepto que esté dañando mucho mi salud, ¿cierto? Y si no vale la pena, bueno, no me voy a sobreexigir y voy a dosificar. Y hoy día me exijo poco y mañana me exijo otro poco. Pero ese es un trabajo que uno lo hace individualmente.
cuando tú estás con un apoyo de un equipo multiprofesional, interdisciplinario, transdisciplinario, ellos te acompañan y te ayudan en eso. Y te van dando muchas más orientaciones y soporte de cómo desarrollar estrategias para ser más efectivo en tus labores diarias y en tu participación. Eso. Así es. Muchas gracias. Hola. ¿Sabe qué? Mi consulta es la siguiente. Mire, lo que pasa es que yo ya estoy pensando, yo estoy con licencia médica por todo el tema de la enfermedad, pero yo ya estoy, quiero reintegrarme a mi trabajo, porque ustedes saben con el tema de las licencias médicas. Hablaron anteriormente del tema de reintegración al trabajo, que según la limitación, ella podía trabajar, no sé, pues le ofrecían 4 días a la semana, después 3. No sé si en mi caso sea tan así. No sé si me vayan a dar como esa facilidad de trabajar, porque es una empresa chica y somos muy poquitos, o sea, soy yo la que hago en realidad el área de las ventas. Entonces, no sé, eso igual me complica bastante porque no me siento capaz de volver a hacer como las metas que ellos me proponen, y no sé en qué parada van a estar ellos también. Entonces yo no sé cómo, en qué me puedo acoger, tampoco es una enfermedad que la conozcan, entonces no, me siento ahí como en un desnivel. Bueno, eso es muy real lo que tú dices. Cuando uno cambia su condición de salud, ya empieza a ser crónica, y que significa alguna restricción, ¿cierto? Una limitación en las actividades que yo puedo realizar cotidianamente, también tengo que pensar en adaptaciones al puesto de trabajo. Bien, Gabriel. Y esas adaptaciones tienen que ser definidas. Mira, lo ideal es que tuvieras un empleador que te ayudara en eso. Si no tienes un empleador comprensivo, a veces uno empieza a buscar otro tipo de trabajo, ¿ya? Y uno empieza a largo plazo a capacitarse, por ejemplo, en un área distinta, para diversificarse o ver, bueno, yo sé que más adelante no voy a ser capaz de realizar tal tarea, entonces voy a tomar un curso de tal cosa para trabajar menos horas o trabajar desde mi casa, etcétera. Entonces es una estrategia que uno empieza a desarrollar. Si la condición es tal que te produce algún tipo de invalidez que tiene que ver con estoy ocupando el término que tiene que ver con la superintendencia de pensiones, puedes pensar en pensionarte, ¿ya? Y tomar, ya sea, hay una pensión que es incompleta y una completa, dependiendo qué patologías tengas, qué tan invalidante sea, que es el término que se ocupa. También se puede pensar en eso porque las ISAPRES no aceptan licencias por tanto tiempo. Entonces la decisión hay que tomarla. Y hay que tomarla, como te digo, o para el lado de la invalidez o para el lado del cambio del puesto de trabajo con tu empleador, o cambiar el rubro o cambiar de empleador. Esas son más o menos las opciones. ¿Puedo hacer una acotación? ¿Puedo hacer una acotación? Es que tú hablaste del tema de las pensiones de invalidez, y el gran problema que tenemos muchos, me incluyo, es que para eso tuviste que haber cotizado un tiempo muy largo, y muchos como yo estamos en una edad que se supone que somos productivos y que podríamos cotizar, y eso no puede pasar, porque la gran mayoría de nosotros tenemos trabajos inestables, volvemos, nos vamos. Entonces, en mi caso yo pude sacar, lo único que pude hacer fue sacar credencial de discapacidad por el TIARI. Fue como lo único que pude hacer, pero pensionarme en mi caso no pude, porque por la cantidad de cotizaciones que te piden. Igual es complejo. O sea, puedes pensionarte, pero el monto que vas a sacar es mínimo y no conviene, porque es como la pensión básica, que es bajísima en Chile. Entonces, efectivamente, lo que dice Ana es cierto. Cuando uno no ha cotizado, que a uno le calculan el 70% de lo que cotizó en los últimos 10 años, si cotizaste muy poco, el 70% de los últimos 10 años va a ser muy poco o nada,
y ahí vas a la pensión básica. Y efectivamente es paupérrima. Para algunas personas eso es, igual lo hace, porque la condición es tal que todo es bienvenido. Así que también ahí hay que tener respeto y De todas consideración maneras. a la diversidad, porque nadie sabe cómo le afecta al bolsillo la situación que vive. No, por Así que supuesto. O sea, hay que cada tenerlo uno, presente, perdona, hay que tenerlo presente, pero también hay que saber que no es tan no, simple pensionarse por invalidez, porque no es nada de simple. se habla mucho de yo estoy pensionado, yo pude hacerlo, y yo en mi caso yo lo pregunté, y a mí, por ejemplo, no me conviene en ningún caso. Yo tengo una edad súper productiva y no pude, y ya no pude. Y ahí estoy. ¿Puedo abrir conversación también? Claro, dale. Yo creo que faltan instancias porque al igual que tú y yo creo que hay muchos que están justamente en edad productiva. Yo en mi caso tiré muchas licencias, no siempre encontraba horas con mi neurocirujano que pudiese validar que yo tuviese un Chiari y llegaba donde un médico general que me hiciera licencia y me decían no, porque faltaste por un día. Pero es que en mi trabajo me están pidiendo que yo justifique eso. Entonces primero tenemos que abrir espacios de debate donde podamos incluir y fortalecer el tema de la legislación en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad en el espacio laboral, porque muchos queremos trabajar, pero también tenemos esa instancia donde tenemos que asistir a controles, tomarnos exámenes, que justamente el cuerpo nos exige de más, y como persona con Chiari no estamos muy reconocidos dentro de ese espacio, entonces claro, tú llegas donde un empleador y te exige que cumplas cierta cantidad de horario, y muchas veces eso repercute en el tema de los tratamientos y los controles. Bueno, respecto a eso, sacar la credencial de discapacidad es un poco más accesible, y puede servir de ayuda. La credencial es otro trámite, distinto al pensionarse por invalidez. La credencial se saca en el COMPIN, o sea, es a través del COMPIN, y si bien el enfoque, o sea, hay un informe biomédico, ahora ustedes entenderán a qué se refiere. Hay un enfoque biomédico que determina la patología, pero también determina los déficits que produce de funcionamiento en la persona. También hay un informe social que se adosa al biomédico. Hay una evaluación, que es el IVADEC, que ayuda a que lo aplica el COMPIN, que busca ver cómo esa patología y esa condición afecta la vida diaria de la persona, ¿ya? Y afecta su participación. Entonces, tratan de enfocar globalmente el problema y con eso te dan un puntaje de discapacidad física o cognitiva, ¿ya? Con eso tú puedes, bueno, tienes la credencial que básicamente te ayuda en los estacionamientos y algunas otras cosas, pero eventualmente puedes emplearte por esta ley, y si no, es un argumento que algunas personas, de hecho, en pandemia han ocupado para tener ciertas concesiones con sus empleadores. Así que yo creo que esa es la primera instancia, que las personas que están padeciendo algo medio crónico y que les imposibilita realizar actividades y participar, deberían tramitarla para sí mismos o para su familiar, de manera que opten a ciertos beneficios. Para complementar un poco, es difícil pensar en que los empleadores puedan, en el fondo, entre comillas, hacerse parte si la enfermedad es completamente desconocida. Ese es otra pata del mismo problema, pero que lo hace mucho más macro. Así es. Y probablemente no quieran aprender, pero pueden querer, pero pueden ustedes transmitirles lo que implica esa patología. O sea, cómo repercute en mi vida diaria, que es lo importante finalmente. Y es que nosotros estamos en eso. Nosotros como corporación estamos por la visibilización. Ese es una de nuestras metas, que sea que uno diga, no, tengo síndrome de Chiari, que no te miran raro, digamos.
pero complementando un poco, por último, si te miran raro, que te miren con respeto. Si en el fondo uno, ¿qué es lo que pide? Lamentablemente nosotros tenemos discapacidades invisibles, como muchísimas otras enfermedades y muchísimas otras patologías. Nosotros también tenemos discapacidades invisibles. Y es un poco desagradable tener que andar... Yo tengo credencial de discapacidad y la ando trayendo en la cartera, para que no me miren, para que no me pregunten. Y si me preguntan, tengo que refregarla en la cara. Pero qué lástima tener que llegar a eso. Cuando yo saqué mi credencial de discapacidad, yo fui por mi diagnóstico de Chiari y la verdad es que nadie entendía mucho qué es lo que era ni qué es lo que tenía. En el fondo me hicieron el examen, pero nadie entendió nada. Nadie entendió lo que tenía. Apareció mi hijo. Bueno, de hecho, por eso es importante, es sumamente importante estos grupos de como autoayuda, que pueden decirle, o de acompañamiento, estos grupos que promueven la remoción de estas barreras, porque finalmente lo que están hablando son las barreras del ambiente, barreras de las actitudes. Veo a Angélica pidiendo la mano hace rato. ¿Ya? Para poder participar más plenamente y vivir la condición de salud que tenemos de una manera más amigable, digamos. Angélica, ¿está por ahí? Sí. Hola, Hola. estoy contenta de poder tener primera vez esta conversación. Yo soy de Antofagasta, veo varios adultos, yo me imagino que también deben haber mamás o papás con niños con Chiari. Voy a hacer un pequeño resumen. En Antofagasta, cuando tenía 5 meses de embarazo, se me diagnosticó, no me recuerdo el nombre exacto, algo de polidriasmo, que el ginecólogo me dijo que venía asociada a una malformación del bebé. El bebé nació prematuro y desde que nació hasta cerca de los 5 años, varios problemas de retraso. Empezamos a investigar acá en Antofagasta, neurólogos, de todo, nadie encontraba nada, todos decían que era sano. Crisis epiléptica, mi hijo no caminaba, se notaba que tenía una cara de dolor, no habló nunca, hasta que cerca de los 6 años, una colega, porque yo obviamente altos costos, uno trabaja netamente para pagar todo lo que son rehabilitaciones que no son reconocidas por el sistema de salud, ni privado, yo soy privada, no es reconocida. Una colega de Santiago me sugirió que fuera a buscar una segunda opinión. Piensen que hasta los 6 años mi hijo habrá pasado por un resonador en Antofagasta como 7 veces. 7 veces. Yo voy a Santiago, a la clínica Las Condes, que obviamente entre costos no teníamos una buena situación económica, pero nos arriesgamos, y ahí en el resonador para ver epilepsia, me dicen que le encuentran el Chiari 1. Piensen que 7 veces antes el resonador en Antofagasta y nunca se dieron cuenta. Lamentablemente el Chiari, por lo que me explicó el neurocirujano, me decía que mi hijo estaba sufriendo de muchos dolores porque era muy severo y que había que operarlo de manera urgente. Los temas económicos después podemos conversarlo, pero lo hicimos. Desde esa oportunidad hasta ahora, siento que mi hijo como que despertó a la vida. Es como que olfateaba como un animalito, empezó a tocarlo porque uno ni siquiera podía tocarlo, porque me decía el neurocirujano que él sentía tanto dolor que al tocarlo él gritaba. Sí, yo tengo una duda. El neurocirujano me dijo que en el Chiari él siempre va a estar en control hasta que llegue a su vida adulta. Ya cuando él termine su formación adulta, y si esto no reaparece, va a tener un alta. Yo les pregunto, porque veo varios adultos aquí que no sé si han sido operados, entonces ahora me genera esa duda si efectivamente va a ser dado de alta o no. Hola, Angélica, te puedo responder desde mi vivencia. Yo soy una adulta con Chiari. Yo soy operada hace 12 años. Tengo un Chiari 2 porque en mi caso viene asociado a una hidrocefalia desde nacimiento. Si tú me preguntas a mí desde mi vivencia, y creo que a lo mejor te podrían comentar a otras personas que estamos acá,
del Chiari no te vas a dar de alta nunca, porque vas a tener que controlarlo siempre. Y porque lamentablemente, gracias a Dios no es mi caso, muchas veces hay que operar más de una vez. O muchas veces también quedas con algunas secuelas. Entonces al final no te vas de alta nunca. Sí, Me da una lata atroz tener que decírtelo así, pero esto es. Y esto es un tema complejo. Yo creo que, imagínense, mi hijo quedó con secuelas, que no habla bien, tiene problemas de retraso. Eso es lo que yo preguntaba, porque a los 8 años se diagnosticó el Chiari, pero en este proceso de investigación encontramos una desviación genética que es único caso en el mundo. Entonces, es como que está ahí en un vacío, donde te agarras. Somos de región, tuve que dejar mi vida profesional para poder dedicarme a él. No es fácil cada vez que vamos a Santiago pagar un resonador en las clínicas, pagar los médicos, pagar alojamiento, es alto costo. Y es complejo porque la rehabilitación cognitiva es lo más caro. No me sirve un fonoaudiólogo una vez a la semana, no me sirve un kinesiólogo una vez a la semana. Y lo otro, que uno va a postular a la pensión de invalidez para un niño de 12 años que tiene actualmente y te dice, lo siento, usted tiene una ficha de protección social porque es profesional, así que su hijo no tiene derecho a pensión. Y a eso agregar que fue discriminado de la educación, porque como no había un diagnóstico reconocido en Chile hasta los 7 años que encontraron el Chiari, nunca fue recibido en la educación. Entonces yo invito a las que tienen niños pequeños que estamos en este proceso, me tocó golpear muchas puertas y quizás puedo compartirles mi experiencia, que no ha sido para nada fácil. Y es de alto costo, y mi única solución fue en Santiago. En Antofagasta, es lamentable decirlo, pero no están especialistas, no están quienes nos deben ayudar desde regiones. Bueno, perdona, ese es un trabajo que lo estamos tratando de hacer de a poquito. Como partimos el conversatorio, nosotros somos una agrupación de pacientes, no tenemos ningún neurocirujano de atrás que nos acompañe. Ha sido un proceso muy bonito, pero también bien agotador. Aquí hay personas que las estoy viendo que empezaron con nosotros, la Mónica, la Romina, y otros que se fueron incorporando. Y la verdad es que, bueno, la idea es poder hacer un catastro de médicos especialistas en Chiari, porque tampoco te sirve cualquier neurocirujano. Entonces, la idea es mejorar nosotros mismos ir contando, me operó tal, quedé bien, etcétera, como para poder hacer este famoso catastro de médicos. Bueno, yo comenté que teníamos un listado, que ese listado ha ido naciendo de la forma que lo comenta Anita. Ha sido un listado que ha ido naciendo producto de la experiencia de los propios pacientes. Ya no tenemos un listado que el MinSal nos haya entregado que diga estos médicos son especialistas en Chiari. No existe, ¿ok? Entonces, yo les comenté por ahí un caso que tuvimos de una paciente que vivía en Antofagasta y fue terrible, lo mismo que te ha pasado a ti con tu hijo. Esta persona fue mucho peor, porque ella finalmente falleció producto de una mala operación inicial, de un médico que no sabía. Pero lo que tú dices, por ejemplo, Angélica, yo te puedo decir que lo viví. Nosotros sabemos que el Chiari es una enfermedad congénita. Nosotros nacemos con Chiari, ¿ya? La única diferencia, y alguien pregunta acá si se puede operar antes de tener síntomas. La enfermedad, tú no vas a saber que la tienes hasta que no presente sintomatología. Y como todos han dicho acá, incluso lo dijo Lorena, la sintomatología nuestra es muy confundible a otras muchas miles patologías. Por lo tanto, es muy difícil que nos detecten el Chiari, a menos que sea con un resonador y que sea muy bien, que el informe esté muy bien hecho. ¿Ya? Porque de repente, como dices, tú pasaste por 4, por 7 resonadores antes y nunca te dieron el diagnóstico. Por lo tanto, es muy complejo poder operar antes de tener el resultado. Es muy complejo operar si no tienes síntomas, porque acá nosotros hemos conocido pacientes que tienen 12, 13, 14 milímetros de descenso de la amígdala cerebrosa y no tienen síntomas, y están bien, están súper parados. ¿Ya? Pero sí, yo por ejemplo con 7 milímetros de descenso me detectaron el Chiari y me operé con 12, porque durante esos 7 años que dejé pasar
pude vivir con eso, soporté los dolores y todo, pero hay gente que con 7, con 8 ya se tiene que operar. Entonces es un mundo distinto también, como lo dijo Lorena, y ahí todos somos un universo distinto. O sea, para mí puede ser más terrible, para otra persona puede haber más dolor. Y en cuanto a que el tema de si te van a dar de altas, como dice Anita, es imposible. Yo después de 10 años de operada, todavía síntomas. Quedé con algunas secuelas, sobre todo dolores neurales, neuroperiféricos, y a eso, a la adición de que hoy día estoy con algunos síntomas que reaparecieron antes de la operación, que tenía antes de la operación, y lo mismo, resonancia nuevamente, médicos otra vez, y ver si hay que abrir o no hay que abrir de nuevo, pero es algo que nos va a pasar siempre, ¿ya? Mira, acá Boris pregunta si alguien ha sido operado de siringomiela y que además esté bien, porque muchas veces el Chiari se asocia a la siringomiela. No sé si hay alguien que pueda contestarle a Boris. O sea, yo quedé bien con las secuelas que tenía que quedar, pero que bien. Angélica. Mira, en la Taisa, mi hijo también tiene siringomelia. Entonces, después de la operación del cerebelo, él me dijo que íbamos a ir evaluando la siringomelia si necesitábamos una cirugía en este caso. Afortunadamente, ya al fluir mejor el líquido, la siringomelia ha ido disminuyendo, no ha desaparecido. No ha necesitado operación, pero él también tiene experiencia en siringomelia, el doctor Felipe Otaiza, que lo ve en la clínica Las Condes. Ya, perfecto. Yo también fui operada de una siringomelia y también pues ahora reapareció una hacia abajo, hacia la columna, porque yo la tuve cervical. Ahora apareció una hacia la columna y bueno, ahora ya decidieron no operar porque yo me atiendo en servicio público. Decidieron no operar porque en realidad la operación es muy riesgosa, pero que en sí yo cuando fui operada del Chiari está haciendo una función mejor, tiene mucho menos líquido y hasta la médula quedó un poquito más gordita. Entonces eso quiere decir que está como reviviendo, se puede decir un poco, pero en realidad los dolores, los síntomas yo los sigo teniendo, estoy teniendo como dificultades como en las manos, en las piernas, que antes no las presentaba antes de la operación y después de la operación. Así que también es como un caso que los doctores están un poco confundidos en hacer y tengo que tomar una rehabilitación así extensa. Perdón, voy a interrumpir un poquitito porque aquí Lorena, que hizo un trabajo extraordinario y estamos infinitamente agradecidos, se tiene que retirar. Así que si alguien quiere decirle algo a la Lorena. Agradecerle simplemente, ha sido tremendamente importante su participación y cómo nos aclaró conceptos. Muchas gracias, Lorena. Yo creo que todos te agradecemos. Gracias por acompañarnos, Lorena, te pasaste. Excelente presentación. Oye, y Angélica nos hizo un resumen en vivo de todos los aspectos. Detalló el aspecto biológico, el aspecto social, el aspecto médico, el aspecto legal de derechos humanos, todo lo ha vivido la Angélica. De la caridad también va por ahí. Así que, como ustedes ven, es una realidad y hay muchas barreras. Así que felicitaciones, grupo, porque muchísimas gracias están haciendo mucho y piensen en todos estos aspectos, todo lo social, lo médico, lo fisiológico, lo actitudinal, personal, lo del ambiente, y tratar de abordarlo y sobrepasar las barreras y construir facilitadores, puentes que nos puedan ayudar a vivir mejor. Así que un abrazo. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena, te pasaste. Chao. Abrir también, estaba preguntando acá en el chat Cristina, que la diagnosticaron hace muy poco, hace 2 semanas, y en un mes más va a tener una operación. ¿Qué esperar después de la operación? Yo particularmente no he sido operado tampoco, así que es un tema... Habemos varios operados, así que doy la palabra a quien quiera contar. Bueno, a partir de Cristina diciéndote que debes tener un postoperatorio muy calmado, muy tranquilo, evitar hacer fuerza, pero por sobre todo, o sea, nada, fuerza cero, tomártelo con calma,
no creas porque a la segunda semana o tercera semana te sientes mejor, puedes salir a caminar, no sé, 10 cuadras, imposible, porque después te encargo el dolor que vas a tener cuando te relajes. O sea, tómatelo con calma, de verdad. Uno de repente se siente bien, pero después las consecuencias no son muy buenas. Te lo digo yo, que se me ocurrió sentarme a ver un partido de fútbol, me operé justo para las clasificatorias del Mundial de Brasil, del 2010. Se me ocurrió sentarme a ver un partido y entre los gritos, la emoción, después tenía los puntos abiertos. Así que con calma. Cristina, mucha calma, de verdad. Ese es mi consejo. No sé si me escuchan. Sí. 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 Bueno, yo repasé un resumen bien cortito. Yo desde los 12 años bailarín, toda mi vida. Trabajé en la televisión, llevaba siempre una vida activa, yo trabajaba de lunes a lunes, por lo menos 7 horas bailando, ¿ya? De un día para otro empecé con los dolores de cabeza y efectivamente la historia que escuchaban, los médicos me decían estrés, anemia. Fue tanto así que como tenía una monedita ahorrada, me fui de vacaciones a Brasil. O sea, yo dije, voy a descansar porque como llevaba 7 años trabajando sin parar, me voy a descansar. Dije yo, me fui, lo pasé bien, con dolores pero bien. Después nuevamente aumentaron los dolores y mi hija, papá, quiero ir contigo a Brasil, papá. Y obviamente uno como papá, que la hija le esté pidiendo, vamos a Brasil. Me fui a Brasil y me van a creer que esos días que estuve en Brasil yo pensé que iba a llegar muerto a Chile porque era un dolor. Entre el calor que hacía allá, la presión de salir, la presión de la altura, llegué casi muriéndome a Chile. De ahí me topé con el neurocirujano, que fue por error, que fue Jorge Medina. Él me dijo, Boris, tienes que hacerte esto y esto otro porque yo creo que tú tienes esto. Fue la primera vez que algún doctor me daba como un diagnóstico más o menos real a lo que yo tenía. Me hice la resonancia y claro, o sea, yo tenía 17 milímetros de descenso y yo llevaba 2 años sufriendo los dolores. Es mucho, es muchísimo. El doctor me dijo, yo no sé cómo tú has aguantado tanto dolor, o sea, nadie más que tú sabe, dijo, lo que es sufrir de Chiari. ¿Y viajaste en avión con 17 milímetros de descenso? Viajé en avión. O sea, la presión intracraneal te la encargo. Claro, y sobre todo eso que yo no sé si a muchos de ustedes les pasa del tema de la tos. A mí de la nada me dio una tos que nunca en mi vida había tenido y que hasta el día de hoy no termina. Y me viene la tos y sobre la misma el dolor de cabeza. Yo te puedo complementar a eso. Muchos que ya estamos operados, me incluyo, o en mi caso en particular, quedas con alguna secuela a nivel de eglusión. No sé si tú tienes problemas para tragar. Sí, no siempre, pero en algunas ocasiones me pasa. Y eso muchas veces te genera una tos que la gente de alrededor se asusta porque te llegas como a ahogar. O sea, claro, para uno es normal, pero la gente como lo queda mirando a uno, sí, efectivamente. Sí, es verdad. Mira, recomendación, por lo menos en mi caso, yo lo que hago, yo como súper lento. Por ejemplo, yo puedo estar una hora con el plato puesto ahí. No, como muy lento justamente por eso, porque tengo problemas de deglución, tengo problemas para tragar, serios. No, en cualquier momento a mí me da la tos y ya me jodió la comida. Sí, es cierto. No sé si a alguien más le pasa algo parecido. A mí, siempre. La Karen, que creo que levantó la mano por ahí. ¿Sí? Sí. A mí también me pasa. Entonces... Sí, a todos. Yo creo que es como algo súper frecuente la tos. Ahora último me estoy riendo y es un dolor insoportable. No puedo reírme, no puedo jugar. Entonces, yo que no me río por lo menos hace 3 años ya que no me puedo reír normal. Porque viene la risa, viene el dolor. Oye, para tomar líquido. Karen, dale. Disculpen, es que yo quería decirle a la Angélica, bueno, a todos, yo también tengo Chiari operada y también tengo a mi chiquitito que tiene 11 años, gracias a Dios asintomático. Lo descubrí solo porque empezó con dolores de cabeza y debido a mi experiencia lo sometí a un resonador y salió, pues tiene una Chiari, pero asintomático. Ahora está teniendo síntomas de dolores de piernas. Entonces hay que estarlo mirando.
O sea, mi consejo como mamá, a las que son mamá y que tienen hijos y que no están diagnosticados, mírenlo, porque no hay nadie mejor que uno mismo para diagnosticar a tus hijos. Aunque el neurocirujano, el doctor o quien sea te diga no, uno como mamá sabe cuándo es y sabe los síntomas y sabe cuándo a tu hijo le pasa algo. Exacto, no hay estudios que digan que es hereditario, pero también tenemos casos, Anita, me confirmas después quiénes son, no me acuerdo el nombre, pero tenemos casos de una familia que es la mamá y los 2 hijos. Entonces hay que tener ojo ahí. Por eso los que tienen hijos. Tú, Sí, Karen, pues, eres tú y tu hijo. Yo tenía entendido de que no era hereditario. Es que No hay- es hereditario. Dicen que no es hereditario, que no es genético, pero las cosas han ido de otra manera. O sea, es tan poco lo que se conoce de esta enfermedad que poco a poco se van viendo otras cosas. O sea, yo nunca pensé que mi hijo lo iba a tener, y ahora en un tiempo más tengo que someter a mis otros 2 hijos solo por precaución, por descartar que la tengan, por un tema mío, por un miedo, porque no quiero que esto les influya y lleguen a una edad adulta sin tener un diagnóstico claro, que es lo que nos pasó a muchos, que llegamos a ser adultos y recién ahora tenemos un diagnóstico de muchas cosas que nos pasaron cuando éramos chicos. Entonces, hay que tener ojo. Lo que es Ahora, por ejemplo... chicos, yo les quería, yo estaba escuchando, disculpen que la señal, estoy en el sur y la señal está pésima. Quería consultarles porque sí, mi mami, por ejemplo, que es la enferma, tiene mucho dolor de pierna. Cuando estornuda, le duele la cabeza y le está dando mucho hipo, y es un hipo que es incontrolable. Entonces, no sé qué me dicen de eso. Mira, respecto al hipo, claro, hay un tema de presiones que a mí me pasa muchísimo. Lo otro, el tema de las piernas, creo que lo habíamos conversado, te había mandado un mensaje. Sí. También ocurre, pero es porque la presión que genera las amígdalas hacia el tronco es tan grande que empieza a repercutir en distintas partes del cuerpo. Por eso, al ser tan específicos los síntomas, es porque es muy difícil también diagnosticarlo. Pero, por ejemplo, ahora que estábamos en la reunión de Zoom, yo he tratado de decirle a mi mamá que entre, le explico, mi mamá no entiende, eso es lo que me preocupa también. Ha perdido como un poco la capacidad para entender las cosas. Entonces, aunque yo le diga las cosas en forma muy simple, no entiende, es como que no es Alzheimer, pero mi mamá las instrucciones simples no las entiende. No pudo entrar a la reunión para estar aquí con nosotros ahora. Entonces, eso es lo otro que me preocupa. Mi mamá cognitivamente no está bien. Nayaret, ¿qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene 68. Entonces también puede ser 68 años. Propio de algún síntoma asociado a un envejecimiento prematuro, quizás. Yo creo que a lo mejor va súper combinado de la mano del Chiari, porque al menos yo no conozco casos de personas mayores que tengan síndrome de Chiari todavía. Parece que somos como una generación así súper específica. No sé si esa es mi impresión o le pasa claro, a mi mamá, a mi mami se lo diagnosticaron como hace 5 años atrás. La llevamos al hospital, ¿cómo se llama? Al que está aquí en Santa Rosa, al San Borja Herrerán. Al San Borja. Y los doctores, sí, pero hicieron una reunión, otra reunión. Al final dijeron, mire, parece que es Chiari, y tal vez tendría que operarse, pero como que nos dejaron así muy hacia la deriva. Sí, yo he estado escuchando, aparte de ustedes, y es un deambular, y con lo de la pandemia, la operación de mi mamá, se vino todo para atrás. Entonces, yo las admiro a ustedes, a las que son mamá, y la experiencia de todos es única. O sea, fuerza para todos ustedes. Sabes que yo me operé en el Hospital San Borja el año pasado. Mira, en sí no tengo como mala experiencia en operación porque fue excelente. En realidad ahora reapareció, pero también
comparto tu opinión, que como que ellos como que te tiran para allá, te tiran para acá y al último no te dan una respuesta como exacta o la que uno necesita, porque en realidad es una enfermedad que uno no tiene conocimiento previo, entonces como que uno anda como un pajarito volando casi, y los doctores, yo también encuentro que claro, son profesionales buenos, pero como que no nos entienden o no saben cómo dar una referencia de la enfermedad de nosotros. Mira, complementándote un poquito, Nicole, lo que yo siento es que además los médicos, no nos olvidemos que ellos se cuidan mucho. Entonces, operar un Chiari no es fácil. Entonces, yo no sé al final quién tiene más miedo, si uno o el médico. Es como la sensación que yo tengo. No sé quién tiene más miedo a veces. A ver, yo tuve un Chiari súper agresivo, yo tengo un Chiari 2, muy agresivo. Yo me diagnosticaron en febrero y yo en octubre del mismo año estaba operada, pero además estaba absolutamente paralizada. Yo tuve una tetraparesia completa. Tuve que aprender a hacer todo nuevo, todo. Y la verdad es que yo tengo la sensación a veces que el médico está más asustado que nosotros, porque nosotros estamos tan mal que necesitamos operarnos. Entonces, muchas veces el tema de la operación no tiene que ver con la cantidad de descenso que tenga, porque muchas veces puedes tener poquito descenso y generarte muchas complicaciones, y en otros casos tienen harto descenso, pero están asintomáticos o estables. De hecho, a mí me pasó eso con el que hace la resonancia en Concepción. Me dijo, ¿de qué te operaron a ti? Y yo le conté, y ahí me contaba, yo tengo de 12 milímetros de descenso, pero no tengo ningún síntoma. Por lo mismo. Es Por lo mismo como... yo creo que hay que tomar en cuenta más que nada cómo se siente el paciente y lo complicado que pueda llegar a estar, antes de pensar que la cantidad de descenso, que si hay más o hay menos. Como Claro, decía por ejemplo, Lorena, cada caso es distinto. Claro. Marce. Por ejemplo, Hola, acá un milagro de la ciencia. Yo tengo Hola. casi 20 milímetros de descenso. No me operaron de Chiari, tengo válvula al igual que Anita y el José. Y igual se los cuento como un mensaje esperanzador para las mamás, porque se puede vivir con esto y como hablamos, cada caso es diferente. Yo igual presento mis molestias y todo, pero si me preguntan, yo prefiero una terapia coadyuvante antes de operarme. Mis síntomas son moderados, no tan graves como para ser quirúrgicamente considerados, pero sí, viendo en el tema un poco más exploratorio, sería importante que pudiésemos exigir también terapias complementarias a nuestros síntomas. Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Bueno, Creo que es muy importante el tema de... Eso en realidad. Sí, dale. ¿Alguien más tiene problemas con el sueño en las noches? Yo acá de Punta Arenas, al igual que muchos, tengo 17 milímetros de descenso en el lado derecho. Estoy también, no estoy operada, hay un médico, un neurocirujano que me quiere operar y hay otro que no, porque mis síntomas en realidad son muy vagos, a mí solamente me duele la cabeza. Ese es como mi síntoma. Entonces el médico, de hecho tuve control hace 2 días con el neurocirujano que me quiere operar, y él me dice que claro, que es recomendable operar por el descenso que yo tengo, pero el otro neurocirujano me dice que no, porque como mi único síntoma es el dolor de cabeza, igual encuentra raro que con tanto descenso que yo tengo no tenga más síntomas asociados. Yo igual estoy con terapias complementarias porque a uno le cuesta aceptar esto. Yo nunca pensé que o sea, yo había escuchado de esta enfermedad, pero nunca pensé que me iba a tocar a mí. Tengo 34 años, yo sé que hay niños, tengo una amiga que el día lunes cuando se conmemoró el Día Internacional del Chiari me dijo, que igual es de Punta Arenas, mi hijo también tiene Arnold Chiari, dijo, y tiene 9 años. Y dijo, y está todo parado con esto de la pandemia. Yo me lo hice todo particular porque acá en el hospital clínico que tenemos se demora mucho en darte un diagnóstico y yo así anduve vagando durante muchos meses. Puedo decir que gracias a Dios, claro, lo mío solamente es dolor de cabeza y a veces que me levanto de repente fatigada. Me cuesta aceptar que tengo esta enfermedad. Hay días en que a mí la depre me gana. Ese es mi tema. Estoy igual con terapia con psiquiatra y psicólogo y aparte de eso,
Yo hago una terapia complementaria con flores de Bach y otras cosas más para no meterme tantos medicamentos que me recomiendan los doctores. Pero lo que a mí en sí me cuesta es aceptar de que ya, porque yo siempre he hecho actividad física, y igual esto te limita un poco porque uno se cansa más. Y yo lo veo al hacer mis terapias con el kine. Por ejemplo, yo hago kine y después trato de venir a hacer otra actividad física y ya las piernas no me dan, porque me canso. Pero sí se puede, yo sé que se puede salir adelante. Como decía ahí Marcela, ella igual tiene un poco más de deseo. Hola, sabes que yo quiero igual comentar un poquito. Yo les cuento que, bueno, soy la mamá de Nicolás. Nicolás tiene 16 años y lo diagnosticaron ahora el 4 de septiembre en la clínica Dávila. El mismo neurocirujano de la clínica Dávila me hizo la gestión para traspasarlo al San Borja Rierán. Me lo recibieron el 14, no, por ahí por el 10, 12 más o menos de septiembre. Y el 14 le programaron ya una operación a Nicolás que tiene que ser dentro del mes. Él tiene su médula completamente afectada, está toda inflamada, está llena de líquido. Y más bien, bueno, uno lee, aprende y escucha mucho. No estamos muy asustados, nos asustamos de repente porque obviamente toda operación va a ser invasiva. Debieran llamarlo en 2 o 3 semanas, ya han pasado 2 semanas de que nos confirmaron la operación. Y mi consulta es porque a nosotros la doctora nos señaló de que Nicolás va a quedar sin caminar un buen tiempo. Ahora, para los que les pasó eso, me interesaría saber cómo fue su recuperación, o qué les dijeron, no van a caminar nunca más, y salió todo bien, o le dijeron esto va a ser un mes y luego va a salir todo bien. Creo que por ahí está nuestra angustia, más que nada, porque Nico es joven, pues chico. Nicolás no es un chico que tenga nada de vida. Entonces, esas son las angustias como mamá. Evelina, a mí, en mi caso, me dijeron, el doctor me dijo lo mismo. Cuento corto que a mí me operaron, al segundo día yo ya estaba caminando. Yo creo que esto depende de cada uno. Lo que sí hay que ejercitarse en todo momento, o sea, las piernas, moverlas, no necesariamente, o sea, si uno está recién operado, lo ideal es mantener el cuidado y no hacer ningún esfuerzo. Pero eso de que, o sea, quedar claro con el hecho de no poder caminar, puede que sí, pero por un tema de que esta enfermedad te toca los músculos, entonces tú pierdes la fuerza. Ahora también estuve leyendo y viendo otros casos que muchas veces a uno, por ejemplo, se le olvida, un ejemplo, leía un caso de una persona que se le olvida respirar, que tu mente no te asocia a eso y dejáis de respirar inconscientemente. Y eso, claro, yo me di cuenta y me pasa a mí. En las noches de repente yo despierto ahogado, claro, y efectivamente soy yo el que no está respirando. Pero yo creo que no hay que tener miedo de eso, Lenina, yo creo que hay que ser positivo. Él va a caminar y puede que se opere y al tercer día cuando le den el alta, él mismo se levante y camina a la puerta del hospital, así que tranquila, siempre con fe. Belén quería hacer una consulta después que terminen. ¿Está por ahí la Belén? Sí, aquí estoy. Hola Belén. Bueno, terminen y pasamos a la Belén. Linkear un poco lo que está diciendo Evelina con una pregunta que había acá de Paola, el tema de que se podía quedar sin ningún síntoma. La verdad es prácticamente imposible. Siempre quedamos con algo, pero ese algo no tiene por qué ser la peor situación. De hecho, el tratamiento quirúrgico, la operación te mejora en muchos aspectos. No soluciona el problema por completo, pero sí te mejora en muchos aspectos. Eso me lo han dicho siempre, o sea, los 3 doctores que lo han visto, porque como les digo, esto ha sido súper rápido. Estoy hablando con suerte de la primera resonancia 2 meses. Entonces, Nicolás, la parte buena que me dijo el tiro el neurólogo, que fue diagnosticado al tiro, encontraron, esa es la parte buena. La parte mala en el estado que está su cabeza, su espalda. Como antecedente también, yo hoy día estoy relacionando, papá de Nicolás tiene espina bífida.
Entonces, también cabe la posibilidad, y por lo que hoy día he aprendido, que los Chiari-2, por ejemplo, hay una característica con la espina bífida. Entonces, también debiera haber algún gen por ahí que se traspasa. Entonces, hoy día nos entran las dudas de que a lo mejor el ser papá el día de mañana son cositas que Nicolás se va a tener que cuestionar, porque yo creo que sí, que algo tiene que ver ahí. Pero él no le afecta. Claro, como te decíamos, no está te dicen siempre que no es hereditario, pero podría haber, claro. Se han visto estos casos. Vamos con Belén, porque después tenemos a Ivonne, que también quiere contar su experiencia. Sí, eso mismo iba a decir. Ivonne está pidiendo la palabra hace rato. Belén, vamos Belén contigo. Yo tengo un hijo de un año 6 meses. Él tiene espina bífida. Ya le diagnosticaron Chiari cuando tenía como 7 días de nacido, porque le hicieron una resonancia magnética y de ahí le hicieron a la cabecita también. Lo que a nosotros, bueno, somos papás primerizos, entonces como que igual tenemos bastante miedo ya con el tema de la espina bífida. Nos asustamos más cuando nos dijeron del Chiari. Lo que queremos saber es si el Chiari los síntomas pueden venir en cualquier etapa de la vida. ¿Se pueden presentar en cualquier etapa de la vida? Él tiene Chiari 2. Sí, se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. Se supone que esto es un tema congénito. Yo nací con un Chiari 2 y me despertó a mis 28 años. Es más habitual si entre los 20 y los 30. Sí. Yo hice mi tesis de grado en vivir con Chiari, yo soy periodista, y al final esa fue la conclusión a la que llegué. Entre los 20 y los 30 años es como la gran mayoría de los casos empiezan a despertar. ¿Estaba Ivonne por ahí también? ¿Qué quería Y hablar? una consulta, es que los síntomas aún no los tengo muy, muy claros. Porque, por ejemplo, su última resonancia, yo te llamé a ti, Ana, te conté que en su resonancia salió que tenía un ventrículo dilatado, sí, me acuerdo, pero no tiene líquido encefalorraquídeo. Ya también de repente presenta un poco de apnea en el sueño. Sí. Pero más que eso no, porque bueno, él ya tiene secuelas de la operación de la espina bífida, que es una vejiga neurogénica. Pero no tenemos muy claro todavía los síntomas, porque los vemos, o sea, de repente te cuentan y decimos, hoy tiene los síntomas, porque es como el miedo que nos da como papá, porque es chiquitito. Mira, para que, en realidad yo creo que Karen es como la más indicada para esto, porque ella es mamá y además tiene un chiquitito con Chiari. Pero si tú me preguntas a mí, como paciente, dolores de cabeza muy fuertes, dolores en el cuello muy fuertes, dolores a nivel de hombros, como que te pesa el cuerpo, como que tuvieras yo siempre lo grafico como que tuviéramos una olla a presión en la cabeza. No sé si alguien lo siente igual. Es como que tuviéramos una olla a presión en la cabeza. ¿Qué secuelas son como las más comunes después de la operación? Motoras, neuromotoras. A ver, hay personas que no quedan con nada, que son poquitas, pero la gran mayoría sí quedamos a lo mejor con algún tipo de espasticidad, con algún tipo de problema en el movimiento, con algún tipo de rigidez en alguna parte del cuerpo. No sé quién tiene algún problema de apnea aquí, además de mí. ¿Alguien más? Yo después de la cirugía yo quedé con una neuralgia de Arnold. El problema de la deglución. Eso es otro después post cirugía que con neuralgia. Así que igual es complicado. Sí, en mi caso la deglución, la disfagia, los temas de piernas y brazos, entumecimiento, adormecimiento, los dolores de cabeza continúan, con menos intensidad que antes de la operación, pero continúan igual. Los problemas toser, estornudar, hacer fuerza, dolor de cabeza, inmediato. Las neuropatías, cuando sientes como pinchazos de aguja en todos lados. Sí.
Eso, qué bueno que... No, ¿quién fue el que dijo lo de la neuropatía? La Marcela. Sí, es súper frecuente. La gran mayoría tenemos una neuropatía más o menos importante. Nos duelen las extremidades, no sé, puede ser brazo, puede ser pierna, en mi caso un brazo, dolor crónico, y eso tiene un par de medicamentos, pero yo no los digo, prefiero que tú vayas a tu médico y le preguntes qué tomar. Pero la gran mayoría sí quedamos con neuropatía. Qué bueno, se me había ido lo de la neuropatía. No sé si alguien más quiere comentar algo. Ahora puedo intervenir. Sí, dale. Sí. Hola, un gusto conocerla, compartir con ustedes. Bueno, yo soy mamá de 3 hijos con síndrome de Ehlers-Danlos, disautonomía. Mientras estábamos en este proceso de que ya estábamos trabajando con el Ehlers, la disautonomía, Florencia empezó a tener, mi hija del medio empezó a tener síntomas como que perdía la audición, no veía, perdía la visión, su pieza era oscura, no dormía, no duerme, en realidad no duerme desde bebé en todas las noches. Entonces, ya, pero íbamos a los doctores, el otorrino no le encontraba nada, estaba como problemado porque no los podía ayudar con el síntoma que perdía la audición, qué sé yo. Y entre eso, Flor, en un accidente, en un juego en realidad en el colegio, se cae y se golpea el cuello. Y encontraron el 15 cervical, terminamos, entre eso empezaron a derivarla porque la Flor perdió movilidad de su cuello. Terminamos entre neurocirujano y al final se descubrió el Chari. Y en ese minuto el neurocirujano nos dijo, va a varias cirugías porque el Ehlers es por falta de colágeno. Empiezan a afectar órganos, que los 3 tienen una insuficiencia mitral, entonces empezaron a afectar órganos y pensaban que por lo mismo el Ehlers había propiciado que tuviera el descenso del Chiari, o Chari que le digo yo. Entonces resulta que en eso estamos y mi hijo menor empieza a tener un nistagmo en sus ojos y que fue por el oftalmólogo, se da cuenta, empezamos proceso, también se dan cuenta que tiene Chiari, pero solo es parcial, un descenso más en un lado de su cerebelo, el lado derecho. Y entre eso, la neuróloga se da cuenta que el Benja no coordina su lado derecho, que es donde está el descenso, su nistagmo se acrecienta hacia ese lado. Ya Benjamín, la neuróloga optó por enviar un test genético a Estados Unidos, que en este momento estamos esperando el resultado, porque se piensa que al saber qué tiene él, vamos a poder ayudar a las otras 2 hijas, porque al final afecta como su organismo, o sea, es neuromuscular todo, o sea, influye movimiento, qué sé yo, están en tratamientos con kine, los tomaron especialidades a los 3 en su trabajo de cuerpo. Y entre eso que estamos con todo este proceso, Florencia empezó a tener taquicardia. Y se empezaron a aparecer un montón de taquicardia, y entre eso ahora empezó a convulsionar. Y de las convulsiones ahora no oxigena. Entonces, cuando viene esto, tienen que pasar la reanimación, ha estado hospitalizada, en su vida está en cama. 98% su vida es cama. Estamos como, o sea, yo mamá súper angustiada porque ella le encantaba hacer danza, hacía ballet, un montón de cosas, y ahora verla acostada no es lo mismo. Entonces el neurocirujano la vio así de urgencia, y ahora después que nos dijo que eran cirugías varias, nos dice que no es necesario porque él ve que tiene espacio, pero su descenso es de 9 milímetros. Y nos dijo, él lo catalogó ahora como charito al tener más espacio. Entonces estamos como, si primero nos da un diagnóstico, ahora nos da otro, estamos como
desconcertados en realidad porque no entendemos. Ivonne, antes, mira, dos cositas. Primero que después del caso de Ivonne y de su experiencia, vamos a tener que hacer el cierre porque el Zoom nos pide que hagamos el cierre. Sería súper bueno que estuviéramos toda la tarde, pero un poco difícil. Sí. Yo lo único que te quiero decir, Ivonne, y te lo quiero decir súper desde mi experiencia, yo bailé mucho, toda la vida. Bailé ballet, hice muchos años de danza. ¿Y sabes para qué sirve? Porque después tu hija, el cuerpo tiene memoria, yo ya lo aprendí, los músculos tienen memoria. Por lo tanto, tu hija se va a poner de pie sin ningún problema, le va a costar. Pero créeme que el cuerpo al tener memoria y los músculos hacen que todo ese trabajo sea un poquito más simple. Así que dale nomás. Gracias. Sí, estamos como viviendo un periodo como muy complejo porque tocó el COVID, las horas todo se aplazó, hemos tenido que empezar porque antes éramos atendidos por hospital, hemos tenido que recurrir particular todo porque por telemedicina para que la puedan ver, porque como no se puede mover, y si se levanta necesitamos, bueno, el hospital nos pasó un oxígeno de emergencia. Ahora tenemos que hacerle un examen en Santiago y el hospital nos va a colocar la ambulancia por si se descompensa y va a necesitar oxígeno. Entonces, estamos como en un periodo como muy incierto, escucho toda la experiencia, la abrazo de corazón porque de verdad que deben ser muy fuertes. La mamá que al hijo lo van a operar, espero en Dios que todo salga a ser un éxito, y bueno, y los doctores dicen una cosa, Dios dice otra, y bueno, y con la fuerza de cada uno, que todos podamos ir avanzando y por lo menos bajar los dolores, que es lo que más atormenta, ¿cierto? Sí, Ivonne, bueno, yo también te devuelvo el abrazo, te lo mando de vuelta, un abrazo virtual. Y nada, toda la fe del mundo que todo va a salir bien. Cuenta con nosotros para tus dudas, para lo que necesites, cadena de oración, lo que sea, aquí estamos, vamos para escucharnos. Muchas gracias. Como lo dije en un principio, nosotros somos una agrupación de pacientes. Como dice Ana, como dijo José Miguel, nosotros no tenemos ningún médico detrás, pero sí estamos nosotros con nuestras experiencias para apoyarnos. Por eso es importante que no nos dejemos solos, chiquillos. Estamos aquí, que acompañémonos, estemos preocupados. Ivonne, mucha fuerza, todo va a salir bien y cuenta con nosotros para lo que necesites. Muchas gracias. Anímicamente. Gracias por compartir tu historia y cuenta con nosotros para lo que sea. Yo escuché que tú crees en Dios, así que todo va a salir bien. Déjalo todo en sus manos y va a ver que todo mejora. Te lo dice alguien que está de pie acá sin sin ninguna cirugía más que la hidrocefalia y con un chiari súper alto. Y aquí estamos. Súper, muchas gracias. Nada, cuando quieras. Bueno, la verdad es que después de esto... Había quedado una pregunta dime. hablando en el chat que no fue contestada y me parece interesante. Belén quería preguntar si alguien ha sido operado y partió con un ventrículo dilatado sin necesidad de tener hidrocefalia. Yo tengo desde siempre el cuarto ventrículo dilatadísimo, pero tengo una hidrocefalia que está tratada con válvula. No sé si hay algún caso de alguien que no tenga la hidrocefalia diagnosticada. No, aquí por lo menos. Además que los que tenemos hidrocefalia somos re pocos, tampoco somos tantos aquí. Yo veo 3 en una imagen, ¿no? Más o menos, sí, somos 3. Y lo que pasa es que mi hijo tiene un ventrículo dilatado, pero no tiene hidrocefalia. Entonces, en la consulta, si alguien vive con el tema de tener el ventrículo dilatado solamente sin haber hecho una hidrocefalia con el paso del tiempo. No si aquí por lo menos. No Sí. aquí por lo menos, pero es súper importante que le vayas evaluando su su ventrículo, eso, porque puede crecer y ahí se complica la cosa. Sí. Sí, de hecho, estábamos revisando la resonancia, la primera que se hizo, y decía que tenía el ventrículo pequeñito y no lo tenía dilatado. Pero ahora salió en el TAC que lo tenía dilatado.
Chicos, les cuento, nos quedan 5 minutitos, así que en el fondo quiero aprovechar, no sé si alguien más, no sé si Romina, Marcela, José Miguel, ¿alguien más quiere decir algo? No, yo Pero cortito agradecerles a todos por estar, primero que todo. Luego, bueno, Anita, Marcela, José, yo tratamos de hacer lo que más podemos como pacientes, de acompañarlos a todos, que eso es lo primordial, y dentro de nuestras experiencias y recabando la experiencia de todos nuestros pacientes, ir apoyándolos. Así que nada, chiquillos, lo que le dije a Ivonne, cuenten con nosotros. Sigo insistiendo, no somos una agrupación que nos acompañe un médico o que tengamos el respaldo del gobierno por atrás o de alguien que nos haga más fuertes. Somos nosotros, somos los que estamos acá. Así que esperamos siempre contar con ustedes y nada, gracias por hoy día estar acá, es lo más importante. muchísimas gracias. Espero que esta fue nuestra primera instancia, así que bueno, si hubo algunos errores, algunas cosas que no supimos hacer, se piden las disculpas respectivas, pero de verdad esperamos de corazón que se vuelva a repetir y bueno, y aquí estamos, para lo que necesiten. No sé si Gracias por todo, por confiar en nosotros, por compartir sus experiencias y estamos acá para apoyarlo y esperamos prontamente, ya teniendo más información, desarrollar proyectos que vayan en beneficio de nosotros mismos para hacernos visibles. Al final no nos tenemos nada más que nosotros. Ese es el Eso, punto. gracias chiquillos. Hay que hacer, como dice el eslogan nuestro, hacer visible lo invisible. Nosotros tenemos una enfermedad que lamentablemente no se ve, no se ve, nos vemos sanos. Nadie podría imaginarlo. Así que está en nosotros hacerlo visible, está en nosotros que se conozca. Chao, chiquillos. Exacto. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense. Chao, chao. Abrazos para todos. Chao.